Buenos días, soy el profesor Esteban. Estamos en la clase de Teoría de la Literatura 1. Esta es la clase número 13, o sea, ya estamos finalizando. Hoy es un día viernes, día 8 de abril del año gregoriano 2022. La actividad 13, que es la de hoy, el asunto, estética de Baumgarten. Objetivo, que conozcan la teoría de Baumgarten sobre estética. Hemos estudiado este semestre de las poéticas, como por ejemplo Aristóteles escribe su poética, pero él es un filósofo estudiando el arte, y diferente de cuando vimos ahora, por ejemplo, en español, Lope de Vega, que es un autor que piensa su producción, específicamente su producción. Y cuando Lope de Vega habla en su tratado, que es el arte nuevo de hacer poemas en este tiempo, él está hablando de su experiencia, de su creación, de lo que él produce como artista, como dramaturgo, es diferente de la propuesta de Kant. Y por ahí vimos varias poéticas y son distintas, hay unos que son filósofos, hay otros que son poetas, y hay otros también. No todo escritor, no todo artista puede hablar con propiedad sobre el arte, pensar el arte, estudios, por ejemplo, estudios literarios. Yo cité a Camilo José Cela, este programa él habla sobre la literatura, su concepto de literatura, y él tiene unas ideas de literatura que es de una persona que prácticamente nació leyendo, lee mucho, conocía muchas literaturas, y él producía literatura, escribía, y bueno, ganó el premio Nobel, no fue por acaso. Tenemos en español, se estudia, por ejemplo, la familia Pascual Duarte, de la década de 40 del siglo pasado, y después su gran obra, que es La Colmena, es una nueva propuesta narrativa en la práctica, pero de eso no se sigue de que él entienda, que sea un buen profesor, por ejemplo, de teoría de la literatura, Él conoce por su experiencia, porque ha leído mucho, y de su producción. Entonces, por ejemplo, él dice que no hay género literario, Eso de género literario no existe. Claro, para él no existe, y no es necesario, porque él no está estudiando la literatura. Nosotros sí. Él es un lector, y ¿qué lector? Generalmente, bueno, todos, que en una sociedad escrita, existe la literatura también oral, pero la escrita, quien escribe es porque leyó mucho, primero lee mucho, para después escribir y sigue leyendo, entonces su experiencia como lector y como productor, él mismo produce. Ahora, el teórico es otro, somos nosotros, profesores de literatura. Pensemos, por ejemplo, un jugador de fútbol, o un atleta, cualquiera, que puede ser el mejor del mundo, el mejor jugador, del mundo, que quien sea, o uno de los mejores, y bueno, él juega como nadie. Pero si vamos a estudiar, por ejemplo, la estructura corporal del cuerpo del atleta, el atleta conoce su cuerpo. No puede hacer un estudio para ir a la universidad, al curso de educación física, y estudiar la anatomía del cuerpo, los músculos. Eso que lo hacen son los estudiosos, somos nosotros, profesores. En el caso de los profesores de educación física, y en literatura nosotros estudiamos la obra literaria, no necesariamente producimos. Entonces, el conocimiento de quien practica, tanto el atleta cuanto el literato, es su experiencia. Lo que en el caso de Camilo José Cela o de cualquier otro poeta, escritor, lo que él leyó y lo que él produce. Lope de Vega, le repito, habla de lo que él produce.
pero no puede hablar, no habla de los griegos. Nosotros no producimos en principio, pero sí estudiamos, entonces podemos hablar de la literatura de Camilo José Cela, a pesar que nunca nosotros vamos a ganar, en principio, o nos espera eso, nunca vamos a ganar un premio Nobel, y tal vez siquiera necesitamos escribir una novela, ni un poema. Son cosas distintas, ¿ya? Pero bueno, nosotros tenemos que conocer eso. Entonces, les repito, hoy la estética en Baumgarten, después la de Kant y después de Schiller, solo para ir viendo qué es lo que es la estética y para saber cuando hablamos, por ejemplo, en mi caso, si se habla en otras artes plásticas, ¿ya? Artes que por el oído, por la visión, ¿ya? Esa separación también está en otros, ya se estudia eso a tiempo, ¿no? No es lo mismo el gusto, por ejemplo, la gastronomía, ¿ya? O el tacto, ¿no? Que lo que son los 5 sentidos, ¿no? Depende del sentido. Lo estético hoy en día está más relacionado con la visión y con el oído. O sea, entonces una cosa es la estética, los estudios estéticos de la música, ¿ya? Que se capta a través del oído, o no sé, del cine, que es la visión y el oído, o la pintura, las artes plásticas, que es a través de la visión, ¿ya? Que la literatura, ni siquiera es la visión para poder leer, porque yo puedo no leer, y eso es uno de los proyectos que yo tengo, de extensiones, son grabar lecturas, y ponerlas en internet. Esto empieza como una herramienta para los que no tienen dificultad o imposibilidad de leer porque tienen algún problema o carecen de visión, ¿no? Entonces no pueden leer, entonces uno le graba el audio. Entonces ni siquiera que para nosotros la literatura hoy es escrita, pero puede ser, y ahí tendría que ser leída con los ojos, pero puede ser leída por otro y nosotros la escuchamos. Entonces ahí entra, para nosotros nos entra el contacto, es a través del sentido de la audición y no del sentido de la visión, ¿ya? Y mismo que sepamos, podamos leer, por ejemplo, una poesía con rima, un soneto, que tiene que rimar, las famosas rimas de soneto. Solo leyendo no, tenemos que escucharlo también, por eso que en poesía es común hacer los saraos, donde se declaman las poesías, o mismo las novelas. La persona leía sus novelas, o estaba esta madrugada leyendo Anton Chekhov, que el autor ruso, que a mí me gusta mucho, siempre lo leo. Siempre estoy leyendo el cuentos y tiene una narrativa que ya es más larga, y la mujer Ivanovich, creo que es, bueno, ya parece la mujer escribe, y invita al doctor que se quede para verla, su mujer va a leer la obra. Eso se usaba en el siglo XIX, no había internet en ese tiempo, entonces se usaba que la persona leyese en público su romance. A veces era por parte, Dostoyevsky hacía eso también, se usaba eso, de la lectura para que las personas escuchen. En el Quijote aparece un momento en que, claro, también se lee una obra del curioso impertinente, se lee porque la encuentran ahí y hay alguien que se dispone a leerla. Mientras tanto Don Quijote va a dormir, pero hay un grupo que escucha. Claro, en ese caso no sabían leer, entonces uno leía y los otros escuchaban. También no existían libros como existen hoy, y entonces era común leer para los otros, y bueno, y la percepción, recibir esa arte, entonces puede ser por la visión, puede ser por el oído, pero es que no es lo mismo ver un cuadro de Picasso, por ejemplo, que ver un libro. Yo tengo aquí el diccionario de filosofía de Ferret Almora,
en la parte de estética, ¿no? Y ahí va describiendo la parte de estética. Bueno, no es lo mismo ver un cuadro que ver un libro, ¿no? Si yo veo un libro, bueno, veo un libro y no estoy viendo, ¿qué estoy viendo? No, la percepción del arte literario no se da por solamente la vista. Voy a ver el libro, no, tengo que leerlo. Y para leerlo necesito saber leer y necesito tener la comprensión de eso, que ya no es más uno de los 5 sentidos, ¿ya? Yo leo y entiendo lo que estoy leyendo, no es una cuestión de los 5 sentidos. Tanto es que si la obra está en ruso, por ejemplo, entonces Chekhov, que a mí me gusta, lo leo en español, porque si está en ruso no voy a entender nada, no tengo, no percibo, no tengo la experiencia estética. No puedo tener esa experiencia estética con una literatura rusa escrita en ruso, porque yo no leo ruso. Mientras que un cuadro, sea ruso, sea japonés, sea irlandés, yo lo miro y lo estoy viendo, ¿ya? Está esa relación. Bueno, entonces es diferente las artes que están directamente relacionadas con un sentido, principalmente la visión y la audición. En la audición, en el caso de la música, claro, Tchaikovsky, bueno, yo puedo ser hasta analfabeto, mal saber hablar una lengua y bueno, yo escucho Tchaikovsky y tengo una aprehensión de eso, tengo un contacto con esa arte, ¿ya? Entonces son cosas diferentes. Por eso que para la pintura, para la escultura, para la música, estética, bueno, sí, pero para la literatura no. Yo no hablo de estética en la literatura, porque la estética es otra cosa, es mucho más el intelecto que la experiencia sensible, porque la estética sería la experiencia sensible. A la clase de hoy, Baumgarten, entonces está este video de Mateus Benítez, que yo les mostré al inicio, que habla de lo sublime y del estético. 12 minutos, pero habla muy bien este chico. Yo he visto otros videos de él y habla muy bien. Luego, después, específico sobre Baumgarten, ¿ya? Y su obra estética, ¿ya? Que es donde define como filosofía de lo bello, ¿ya? Recuerden que la primera vez que lo usa fue antes, hablando sobre poesía, y más o menos 15 años de diferencia. Después que creé esta obra, y hay un video, el profesor Luciano Silveira, creo que él no aparece, solo habla. Eu irei tratar de Alexander Gottlieb von Baumgarten e sua obra A Estética. Este autor da modernidade filosófica foi não somente o cunhador deste termo, mas também iniciou os estudos filosóficos acerca deste tema. ¿Ya? Bueno, entonces para que vean, son 4 minutos, es muy corto, ¿no? Y él es bien específico para decirlo resumidamente, claro, lo que Baumgarten entiende por su estética. El tercer video de un profesor Cristiano Barroso, que habla de Baumgarten y lo bello. En 11 minutos, yo les voy a poner aquí, empieza con la letra Phi, del griego, que es la letra de filosofía, porque se empieza con la letra Phi, ¿no? Y ahí empieza y después se le aparece. Saber em foco. Nós falávamos no último vídeo de filosofia que a arte, durante o Renascimento, ela retomou aquele ideal grego de representação do mundo. Nós vimos ali que durante a Idade Média, um pouquinho antes, né, essa representação fidedigna, ela tinha sido deixada de lado, porque os medievais eles viam nesse tipo de representação um tipo de distração para uma realidade perfeita, que era o quê? O paraíso celeste. Bueno, ahí va a hablar también este profesor, él aparece. Eso de un curso de filosofía es bien más simple y en 12 minutos él habla sobre Baumgarten y sobre la teoría de lo bello. Ahí estaba hablando por qué cambian la concepción de lo bello para los griegos, después para la Edad Media, va cambiando con el tiempo, como les decía, hoy en día parece que se olvidaron de lo bello, ¿no? Hay artistas que no se preocupan con lo bello. Ya fui al Google, ¿no? Y el traductor
y puse, bueno, y literatura, ¿cómo es hoy en día literatura en griego? Ahí puse en portugués, podría ser en español también, puse en portugués traducido para el griego, ahí puse literatura, pero la palabra literatura fue traducida por bibliografía, que es referencia bibliográfica cuando uno habla, entonces la literatura en el sentido amplio de los libros que uno consultó, biblio, que es libro, bibliografía, o sea, lo que hablamos, por ejemplo, ahí puse literatura griega, ahí aparece, claro, él invierte, no sé si saben griego, helénique, que de helénico, porque griego, nosotros decimos griego, pero son los helénicos, entonces helénico, logotecnia, o sea, el logo de la palabra, la técnica de la palabra, ¿ya? Pero técnica no es bien técnica como de hoy, técnica como creación, la palabra criana, podríamos traducirlo así. Entonces la palabra que usan como literatura los griegos sería logotecnia, que sería la palabra criada, una cosa así, creación de la palabra, a través de la palabra, que es lo que Aristóteles habla, que es a través de la palabra, del arte a través de la palabra, y ahí después voté novela de caballería, ahí él es hipótico, hipo de caballo, caballería, y entonces de nuevo invierte el orden, y novela sería, aquí está, sería mitistorema, mitos, y porque mitos es la fábula, ahí después puse fábula, y mitos, que es lo que hablan los griegos, lo que habla Platón y principalmente Aristóteles cuando se refiere a la ficción, a la creación, es el mito, a este relato, es el mitos en ese sentido. Bueno, eso solo como curiosidad. Buen trabajo, un buen final de semana, y paramos la grabación por aquí. Chao, chao. I feel good. I knew what I would now. I feel good. I knew what I would now. So good. I got you. I feel nice. I sugar to spine. I feel nice. Sugar to spine. So nice, I got you. When I hold you in my arms, I know down through your arms. When I hold you in my arms, love down through your arms. Feel nice, let's sugar the spine. I feel nice, let's sugar the spine. So nice, I got you. When I hold you in my arms, I know down through your arms. When I hold you in my arms, love down through your arms. Feel nice, let's sugar the spine. I feel nice, let's sugar the spine. So nice, I got you. So good, I got you. So good, I got you. Yeah!
Obrigado, obrigado.